la década de los 80, un enemigo invisible comenzó a propagarse sigilosamente, dejando a su paso muerte, incertidumbre y terror. Un virus desconocido, implacable y letal. Médicos y científicos de todo el mundo se encontraron con un fenómeno nunca antes visto. Pacientes con sistemas inmunológicos colapsados, sin una explicación aparente. Lo que parecía una serie de casos aislados, pronto se convirtió en una de las pandemias más devastadoras de la historia moderna. Pero, ¿cuándo se descubrió realmente el VIH? ¿Cómo se identificó este letal virus y qué impacto tuvo en el mundo? Hoy en Crónicas de Yoshua, viajamos al momento exacto en que la humanidad puso nombre a una de sus mayores amenazas. Esto es Crónicas de Yoshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. A principios de los 80, los hospitales de Estados Unidos comenzaron a recibir pacientes con un cuadro clínico desconcertante. Hombres jóvenes, aparentemente sanos, desarrollaban infecciones oportunistas y cánceres raros como el sarcoma de Kaposi. Algo estaba destruyendo sus sistemas inmunológicos. El 5 de junio de 1981, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, publicaron el primer informe oficial sobre 5 casos de neumonía por pneumocystis jirovecii en hombres homosexuales de Los Ángeles. Pronto, los informes se multiplicaron en Nueva York y San Francisco. Médicos de todo el mundo empezaron a notar patrones similares en otros países, pero nadie podía explicar qué estaba ocurriendo. El miedo se apoderó de la población. Se hablaba de una plaga gay, un término cargado de estigma y discriminación. La ignorancia y la falta de información llevaron a la exclusión social de muchas personas. Nadie quería estar cerca de los infectados y las autoridades parecían no tomar en serio la amenaza. La pregunta era ineludible. ¿Qué estaba causando esta extraña deficiencia inmunológica? Los primeros estudios plantearon teorías que iban desde una intoxicación hasta un nuevo tipo de cáncer. Algunos sugerían que podría ser el resultado del uso de drogas o de prácticas sexuales específicas. Pero un grupo de investigadores se inclinó por la hipótesis de un agente infeccioso. En 1982, la enfermedad recibió un nombre oficial: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, o SIDA, pero aún no se conocía su causa. Sin embargo, los casos no se limitaban a hombres homosexuales. También se encontraban en hemofílicos, usuarios de drogas inyectables e incluso recién nacidos. El 20 de mayo de 1983, un equipo de investigadores del Instituto Pasteur en Francia, liderado por el Dr. Luc Montagnier, anunció que había aislado un nuevo virus que podría estar relacionado con el SIDA. Lo llamaron LAV, Lymphadenopathy Associated Virus. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Dr. Robert Gallo también trabajaba en la identificación del agente responsable. En abril de 1984, Gallo declaró haber descubierto el virus, al que llamó HTLV3. Aquello desató una feroz disputa entre ambos equipos sobre quién había sido el verdadero descubridor. Durante años, Montagnier y Gallo se enfrentaron por el reconocimiento del hallazgo. Finalmente, en 1986, se unificó el nombre del virus como Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH. El conflicto científico llegó a tal punto que intervino el gobierno de Estados Unidos, logrando un acuerdo entre ambas partes. El descubrimiento del VIH permitió el desarrollo de pruebas diagnósticas. En 1985, se introdujo la primera prueba de detección en bancos de sangre, evitando que el virus se propagara a través de transfusiones. El descubrimiento del VIH desató una ola de estigma y discriminación. Figuras públicas como el actor Rock Hudson o la princesa Diana ayudaron a visibilizar la lucha contra el SIDA, desafiando prejuicios. Diana, por ejemplo, rompió tabúes al estrechar la mano de pacientes con VIH sin guantes en 1987, enviando un poderoso mensaje al mundo. A pesar del miedo, la comunidad científica trabajó rápidamente para desarrollar tratamientos. En 1996, la introducción de la terapia antirretroviral revolucionó la lucha contra el VIH, convirtiendo la infección en una enfermedad crónica controlable.
Hoy se han logrado grandes avances, incluyendo medicamentos preventivos como la PrEP, que reduce el riesgo de infección. Sin embargo, millones de personas aún viven con VIH sin acceso a tratamientos adecuados. Décadas después del descubrimiento del VIH, el virus sigue entre nosotros. La ciencia ha avanzado enormemente, pero el estigma y la desinformación persisten. Ahora te pregunto, ¿crees que en un futuro cercano podremos erradicar el VIH? ¿Cómo crees que la ciencia seguirá avanzando en la lucha contra este virus? Te leo en los comentarios. Y recuerda, la información es nuestra mejor herramienta contra el miedo. Nos vemos en el próximo video de Crónicas de Joshua. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.